Hola a todos los que nos ven este día, reciban un saludo y una bendición. Soy el pastor Israel Becerra y este día quiero compartir la palabra de Dios con ustedes. Pero antes vamos a cantar un canto que se llama Cuán grande es Dios. Lo canta en espíritu y en verdad, y vamos a cantar dos estrofas y Cuán grande es Dios, que es el coro, y vamos a declarar que nuestro Dios es grande. Vamos a cantar juntos. Tenemos un Dios grande y hay que darle la gloria a Él. Amén. Que así sea. Quiero compartir con ustedes algo en el libro de Oseas. Pueden buscar en Oseas capítulo 4. Oseas capítulo 4. Es un capítulo del profeta Oseas donde Dios le dice al pueblo algunos peligros que van a enfrentar por no atender a lo que Dios les estaba dando a conocer, ¿verdad? La información que Dios les estaba dando no le estaban haciendo caso. Y vivimos en tiempos donde ahora nosotros podemos tener acceso a mucha información, ¿verdad? Hace muchos años atrás, como 20 años atrás, no había tanto acceso a la información como hay ahora. Ahora uno va al internet y todo esto y encuentra información por todos lados, televisión y por todos lados en las aplicaciones sociales, ¿verdad? Uno encuentra mucha información. Pero dentro de toda esta información, no toda la información es verdadera, no es auténtica. Y es interesante porque muchos años atrás no se tenía tantas fuentes de información como hay ahora. Y lo que sucede ahora es que la información que tenemos pues ya está manipulada, ya no se da toda la información, y esto crea un conflicto para el ser humano, para nosotros, porque surge una pregunta y dice, bueno, pues ¿quién tiene la verdad? Y es como en estos tiempos que vivimos, ¿no? Hay tanta información alrededor del virus que se está viviendo en el mundo, que la gente, en lugar de caer, de ser personas informadas, estamos cayendo en gente desinformada. Y la palabra desinformación, es verdad, quiere decir falta de información, pero también hay dos conceptos o dos definiciones acerca de desinformación, y déjame compartirlas contigo. Una de ellas es: desinformar es dar información intencionalmente manipulada
al servicio de ciertos fines. Entonces vemos que desinformar es tener la información, pero yo uso esta información, la manipulo para beneficiarme yo o beneficiar a alguien más. Y esto es algo que lo vemos en el mundo con la información. Ahora la información es poder. La información le da poder al ser humano, le da poder a la persona que lo tiene. Entonces pueden manipular la información que tenemos. Y esto lo vemos en Oseas capítulo 4, cuando ellos tenían todo el conocimiento, tenían toda la verdad, tenían toda la información de parte de Dios por medio de los profetas, pero ellos decidieron manipular la información y manejarla a su propio bien. Y aquí brincamos a la siguiente definición de desinformar. Desinformar también es dar la información insuficiente o omitir la información. Ok, tengo la información, pero ¿sabes qué? Pues nada más comparto la mitad, ¿verdad? No te doy toda la información. Es como dar una verdad a medias, y cuando das una verdad a medias se convierte en una mentira. O cuando tienes la información prefieres omitirla, hacerla a un lado, ¿verdad? Y lo que el pueblo de Israel estaba haciendo, ¿verdad? En Oseas capítulo 4 es que teniendo la información de Dios, teniendo la verdad de Dios, ellos decidieron vivir la mitad o omitirla. Y esto trajo consecuencias a sus vidas. Entonces nosotros, cuando hablamos de información espiritual, información dada por Dios, que Él nos la ha entregado en su palabra, nosotros podemos manipularla a nuestra conveniencia o podemos hacerle caso a la mitad y omitir la otra parte, pero esto va a traer peligros a nuestras vidas. Esto va a traer aflicción, va a traer consecuencias muy graves. Y yo quiero hablarte de 4 peligros que trae la desinformación de la palabra de Dios a nuestras vidas. Lo primero es que no vivimos en la verdad. Cuando tú y yo no atendemos a la palabra de Dios, no estamos informados en la palabra de Dios o tenemos la información de la palabra de Dios en nuestras vidas, pero decido omitirla o decido manipularla a mi conveniencia, entonces yo no vivo en la verdad. Fíjate lo que dice Oseas capítulo 4, versículo 1 y 2. Dice así la palabra de Dios. Oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad. ¿Cuál era el conflicto de Dios con los seres humanos? Dice, yo tengo este conflicto con los moradores de la tierra porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios. ¿En dónde? En la tierra. El problema más grande que existe para nosotros los seres humanos viviendo en este mundo es cuando la verdad de Dios, cuando su misericordia, cuando su conocimiento, dar a conocer acerca de la tierra, no sucede. Esto es un problema para la humanidad, por eso es que vemos tanto mal, vemos tantas cosas que suceden. Y el versículo 2 dice, como no viven en verdad, no hay misericordia, y mi conocimiento, lo que yo les he dado a ustedes, no lo viven en la tierra. Fíjate lo que dice el versículo 2. Perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen. Prevalece el mal. Y dice, y homicidio tras homicidio se suceden. O sea que como omiten mi verdad, omiten mi información, no le hacen caso a mi información, no le hacen caso a mi palabra que es verdadera, ustedes van a vivir en una consecuencia que aparentemente viven en verdad, viven en sus propios pensamientos, pero en lo que viven, de acuerdo al versículo 2, es en pura maldad. Y solamente demos una mirada al mundo. El mundo no va mejorando, el mundo va de mal en peor. ¿Por qué? Porque se han olvidado de recibir la información que debe de ser verdadera, que deben tenerla en su vida, tienen que ponerla en esta tierra y se han desinformado. ¿Cómo se desinforman? Rechazando la verdad o manipulando la verdad o viviendo la mitad. Y es interesante que hay políticos, hay líderes que quieren usar la verdad, la palabra de Dios, quieren usar hasta el mismo Jesucristo para sus propios intereses. Ya están manipulando una información, están manipulando la verdad. Y eso es desinformación. Y el problema es que se para ahora cualquiera diciendo, oh, yo creo en los cristianos, oh, sí, yo voy a la iglesia, y pensamos, oh, ese es un buen cristiano. Pero no, está usando una verdad para manipular. Entonces nosotros cuando no venimos a la verdad, y aquí viene una pregunta, ¿la verdad es una cosa o la verdad es una persona? Jesucristo dijo, yo soy
el camino, la verdad y la vida. Aquí confirmamos que entonces la verdad no es una cosa. La verdad es una persona. Y en otras palabras, lo que Dios le está diciendo al pueblo de Israel en Oseas capítulo 4, versículo 1 es: como ustedes no me han puesto a mí como prioridad en la tierra, entonces ustedes van a vivir el mal. Ok, quieren vivir desinformados, no van a vivir en la verdad. Por eso Jesús dijo: el que permanece en la verdad, permanece en mí. Y cuando permanecemos en Cristo, que es la roca, que es la verdad, entonces nosotros podemos seguir adelante y podemos avanzar, porque estamos informados, tenemos la verdad. Y la información genera poder. Cuando tú tienes la verdad de Dios en tu vida, la vives en la verdad que es Jesucristo, tú tienes poder y autoridad. Pero cuando no caminamos en la información que Dios nos ha dado en su palabra, y uso la palabra información no para decir que la palabra sea menos, sino porque aquí Dios nos ha dado importante información y verdad. Él nos ha dado a conocer lo que Él quiere que nosotros sepamos acerca de Él. Y cuando nosotros decidimos vivir en desinformación espiritual, vivir en desinformación de su palabra, entonces nosotros caemos en un peligro de no vivir la verdad, de no vivir en Jesucristo. ¿Cuál es el siguiente peligro? Que hay muerte y debilidad. Fíjate lo que dice el versículo 3. Por lo cual se enlutará la tierra, o sea, habrá muerte en la tierra, y se extenuará. La palabra extenuar significa debilitarse o debilitar. Y se extenuará todo morador de ella. O sea, ya va a haber muerte y va a haber debilidad. Dice: todo morador que hay en la tierra. ¿Quiénes viven en la tierra? Veamos. Las bestias del campo, las aves del cielo y aún los peces del mar morirán. O sea, no solo el ser humano, sino los animales también. Cuando nosotros vivimos, ¿verdad?, en esa desinformación de la verdad que es la palabra de Dios, creamos muerte y debilidad en nuestras vidas. Yo decido rechazar la verdad, decido rechazar la información que Dios tiene para mi vida y voy a acarrear muerte y debilidad. Y no solo eso, sino que también los animales. Nosotros somos responsables de los animales, de acuerdo a este versículo. ¿Por qué? Porque estoy desinformado, porque he manipulado, porque he rechazado, porque he vivido a medias la palabra de Dios. Entonces yo hago que los animales, los peces, las aves vivan en la consecuencia de morir y ser debilitados. Es interesante que los últimos virus, ¿de dónde han venido? ¿De dónde han venido? De animales. ¿Por qué el ser humano ha sido afectado por los animales? Porque nosotros, o el ser humano, no hemos querido vivir en la verdad. Hemos querido vivir desinformados de la palabra de Dios. Ahora pagamos las consecuencias y queremos culpar a un país, queremos culpar a un político, queremos culpar a un partido político, queremos culpar esto. Pero la realidad es que cuando el ser humano se ha olvidado de Dios, pagamos las consecuencias de vivir desinformados de esa información divina que Dios nos ha entregado en su palabra. Dijimos, primero, no vivir la verdad. Segunda consecuencia, hay muerte y debilidad. Aquellos que no ponen su fe en la información espiritual que Dios nos ha entregado en su palabra, van a vivir débiles, mentalmente, espiritualmente, emocionalmente. Ahora ya no saben ni a quién creerle, porque hay tanta información sobre el virus, que ahora la gente dice: no, ¿para qué uso mascarilla? No, que no te cuides, no, que sí, cuídate, no, que sí, que no. Entonces la gente ya vive preocupada, se va debilitando a un punto que se va a morir. Y se va a morir físicamente. ¿Por qué? Porque están diciendo que ahora hay gente que se está suicidando porque no saben controlar, no saben cómo vivir dentro de esta crisis. Hay debilidad y hay muerte. Pero nosotros que ponemos nuestra fe en la información divina que tenemos en la palabra de Dios, que ponemos nuestra fe en la verdad, que es una persona llamada Jesucristo, entonces nosotros vivimos informados, pero no solo de conocimiento aquí, sino que lo vivimos cada día, practicamos esa verdad, entonces nosotros caminamos firmes, caminamos hacia adelante. Tercer peligro que acarrea la desinformación espiritual.
Oseas capítulo 4, versículo 4. Ciertamente hombre no contienda ni reprenda a hombre, porque tu pueblo es como los que resisten al sacerdote. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios le está diciendo, nadie puede reprender a nadie. Tú no le puedes llamar la atención a alguien porque tú estás igual. No hay moral. No hay moral. Tú no puedes decirle a alguien que deje de tomar si sigues tomando. Tú no puedes decirle a alguien que te respete cuando tú no lo respetas. ¿Sí me explico? No hay moral. Cuando nosotros no caminamos en la información divina que tenemos en la palabra de Dios, nosotros no vamos a vivir en una moral. ¿Qué es moral? La moral tiene que ver con el comportamiento humano. Cuando una persona rinde su vida a Jesucristo, su moral se restablece, su moral crece. ¿Qué quiere decir esto? Que su comportamiento es diferente, porque ahora su comportamiento agrada a Dios, porque la información que obtuvo de parte de Dios en su palabra le ayuda a cambiar, le ayuda a tener una mejor moral, le ayuda a tener un mejor comportamiento. Pero alguien que rechaza esta verdad, su moral se viene abajo. Por eso Dios le dice, no reprendas a alguien, no te creas moralmente para reprender a alguien cuando tu vida no ha dado ese ejemplo. Entonces vemos que la consecuencia de manipular la verdad espiritual, de manipular la palabra de Dios o de rechazar, tomo esta parte, las bendiciones las tomo, pero esta parte no. Entonces tú no vas a ser una persona moral, no vas a poder corregir a tus hijos, no vas a poder ayudar a tu esposo o tu esposa a que crezcan juntos, no vas a poder ayudar a tus trabajadores, tu empresa no va a crecer. Tu matrimonio no va a crecer, tu relación con tus hijos no va a crecer, porque no decides, o más bien decides rechazar parte de la verdad. Pero cuando decides adoptar toda la información espiritual y vivir en ella, recibes la verdad, entonces te vuelves en una persona de alta moral. Y esto lo dice la palabra de Dios. Por eso Dios dice, sean santos como yo soy santo. ¿Por qué? Porque la moral o el estándar de Dios es alto. Hay moral en él. No hay pecado, no hay nada. Dice, sean santos como yo. Nos habla que vivamos en ese nivel de moralidad que es Dios. Pero ¿cómo lo hacemos? Cuando nosotros vivimos informados de la palabra de Dios. Pero no solamente de conocimiento, sino de acción. ¿Y cuál es el siguiente peligro? Acerca de la desinformación espiritual. Fíjate lo que dice el versículo 6. Oseas capítulo 4, versículo 6. Mi pueblo fue destruido. Fíjate lo que dice después. Porque le faltó conocimiento. Ellos habían recibido la palabra de Dios por medio de sus profetas. Él les había dado, pero cada vez que la escuchaban, tenían la información, la escuchaban, pero ellos mismos se desinformaban, decían rechazarla, decían no hacerle caso, y por hacer eso fueron destruidos. Y luego fíjense lo que dice, por cuanto desechaste, si ves, desechaste, o sea, te faltó el conocimiento, no porque no lo tuvieras, no porque no te lo hubiera traído, sino porque lo rechazaste. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. O sea, lo está bajando de nivel, lo está quitando de esa moralidad o lo está quitando de acercarse a Dios o de acercarse a esa relación con Él. ¿Por qué? Porque decidió estar desinformado espiritualmente. Y dice, yo te echaré del sacerdocio y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. El peligro, el cuarto peligro es que va a haber destrucción, pero no solamente para ti, o para mí, si decidimos vivir desinformados acerca de la palabra de Dios. Si tú y yo decidimos omitir parte de esto y aplicarlo a nuestra vida o manipular la palabra de Dios para nuestra conveniencia. Te voy a dar un ejemplo hasta como de chiste, ¿no? Hay gente que me dice, no, pero no tiene nada de malo emborracharse si Jesús convirtió el agua en vino. Esa es una manipulación de la palabra de Dios. ¿Se dan cuenta? Es una manipulación de la palabra de Dios. Y esas personas que manipulan o aquellos que rechazan parte, ¿verdad? Porque hay gente que dice, no, solo hay que tomar lo que nos conviene. O ¿sabes qué? Sí, yo quiero las bendiciones de Dios, pero ya lo demás no me hablen de eso, por favor.
Cuando tú decides vivir de esta manera, viene una destrucción porque decides rechazar la verdad que es Jesucristo y decides rechazar el conocimiento, la información espiritual que Dios tenía para ti. Y no solo te destruye a ti, sino que dice, destruye tus generaciones que vienen después de ti. Por eso la palabra dice que hasta la tercera y cuarta generación viene la maldición. Pero cuando tú decides vivir en la información espiritual, no solo que la tengas aquí, sino vivirla, entonces tu tercera y cuarta generación va a ser bendecida. 4 peligros que nosotros podemos tener si estamos desinformados de la verdad que es Jesucristo y de su palabra que está aquí. Primero, el primer peligro es no vivir la verdad. El segundo peligro es que hay muerte y debilidad en tu vida. Tercero, no hay moral en tu vida. Y cuarto, puede haber destrucción en tu vida. Oseas fue un profeta que su nombre significa salvación o liberación. Este profeta, Dios le pidió que se casara con una mujer que lo iba a engañar, que estaba haciendo prostitución y se acostaba con ella. Y Dios le dice, te vas a casar con esta mujer. Y él obedece y Dios lo preparó para que viviera de esta manera. ¿Pero por qué lo permitió? Porque él quería enseñarle a su pueblo que Dios era como Oseas, que los aceptaba, y que el pueblo de Israel era como esta mujer, que no obedecían a su palabra. El versículo 6 en Oseas 4 dice que su pueblo fue destruido porque no quisieron vivir, no quisieron escuchar la palabra de Dios. Y fíjate qué interesante cómo sucede esto. Dios hace su creación para que a través de su creación al inicio el ser humano viera la gloria de Dios. Dice Romanos que como ellos decidieron rechazar, ¿verdad?, a Dios, ¿verdad? Y dice ahí en Romanos, dice que decidieron adorar a la creación antes que al Creador. Dios los entregó a pecado y a todo esto. ¿Por qué? Porque manipularon la información. La información por medio de la creación era que el ser humano entendiera que había un Dios poderoso. Hace rato cantamos, cuán grande es Dios, porque ese es el Dios grande. Entonces, ¿qué hace Dios? Dice, bueno, está bien, no me entendieron esta información, les voy a ayudar, me fallaron una vez. Entonces, ahora les voy a mandar a un hombre, ¿ok? Un profeta. Y Dios les comienza a hablar un profeta. Los maltrataban. Otro profeta, los maltrataban. Otro profeta, los maltrataban. Otro profeta, ¿Por qué? Porque los rechazaban. Rechazaban la información divina de Dios. Preferían vivir desinformados. Y Oseas fue uno de ellos. Entonces, después, ¿qué hace Dios? Dice, bueno, estos rechazan toda mi información divina, no quieren atender a lo que yo les digo, voy a hacer algo en amor. Y Oseas, ¿verdad? Oseas, que significa salvación o liberación, ¿verdad? Él en amor ama a esta mujer con la que se había casado. Juan 3:16 dice que, porque de tal manera amó Dios al mundo, amor de Dios a nosotros. Dice, ok, no entendieron la creación, no entendieron los profetas, ¿verdad? Bueno, pues ahora voy a hacer algo por amor a ustedes. Me voy a entregar en una cruz. Pero no solo eso, no solo eso. Yo, Dios mismo, me despojo de toda mi gloria, me despojo de toda mi majestad y yo decido venir a la tierra en forma humana, que no es algo grande, para yo, Dios, tomar forma humana, hacerme siervo, me humillo, ¿ok? Vengo a decirles cuánto los amo. Vengo a darles esta información de vida. Vengo a revelarme a ustedes para que ustedes, teniendo esta información, todo aquel que cree en Él, en mí, en mi sacrificio, no se pierda, mas tenga vida eterna. Él viene, Él está en la tierra. Mientras Él hacía milagros, él hacía todo, predicaba, hacía todo esto, multiplicaba los panes, calmaba la tempestad. Con toda esa información que Él estaba dando a la gente, aún así hubo gente que no creía en Él. Él va a la cruz, muere, y Él dice, bueno, yo les dije a través de los profetas toda la información que yo iba a venir, iba a morir, pero también yo había dicho que al tercer día iba a resucitar. Jesucristo resucita al tercer día. Cuando Él resucita,
¿ok? Él se queda 40 días en la tierra para dar más información. Para decir, si vieron todo lo que les dije, esto es real, esto es la verdad, porque yo soy la verdad. Pero ahora yo me voy y yo les pido a ustedes que ustedes compartan esta verdad con la gente que les rodea. Pero un día, ¿ok? Así como me han visto que me voy, yo voy a regresar. Pero quiero que ustedes compartan esto. Id por todas las naciones, ¿verdad? Vayan a las naciones, compartan esta información, ¿ok? Extiendan la verdad en toda la tierra, que haya verdad en la tierra para que no venga juicio. Entonces nosotros, iglesia, ahora tenemos la responsabilidad de compartir esta verdad. Tú y yo tenemos la información más preciada. Yo sé que ahorita todo el mundo está esperando una vacuna, está esperando nueva información, está esperando algo que nos dé ánimo. Pero ¿sabes qué es lo que va a traer un verdadero ánimo a tu vida y a mi vida? Cuando nosotros compartamos acerca de Jesucristo, cuando nosotros compartamos su verdad, porque la información que tenemos nosotros aquí proviene del cielo. Porque la información que nosotros tenemos aquí proviene del Dios Todopoderoso. Porque la palabra, la verdad que tenemos aquí, proviene del Dios Creador. Proviene de aquel que entregó su vida en la cruz para salvarnos. Y Él nos dice a nosotros, ¿qué van a hacer con esta información que ustedes tienen? Ustedes tienen la verdad porque me tienen a mí, porque yo soy la verdad. Solo quiero que vayan, la compartan, se animen, que encuentren ustedes ánimo, que encuentren sanidad, que encuentren fe, que encuentren paz en esta información que yo les he entregado. Y déjame animarte, que tú vengas a esta verdad, esta información que está aquí, esta información divina, que no te va a crear caos, sino que te va a crear fe, te va a crear esperanza. Y cuando tú la vivas, entonces tú la vas a poder compartir con otros, porque vives en la verdad. Y cuando tú vives en la verdad te va a hacer libre. Te animo a que no vivas desinformado de la verdad espiritual, sino que tú sigas adelante y que mientras el mundo está lleno de tanta información que a veces ni es verdadera, y es interesante, ¿no? Porque muchos políticos dicen, no, esas son noticias falsas, eso no es verdad. Esos mismos líderes lo que dicen también es falso. Y por eso en el capítulo 4, versículo 1 dice que Dios tiene un conflicto con el ser humano, porque no viven en verdad, no viven en conocimiento, viven en desinformación. Y hay un peligro cuando se vive en desinformación. Así es que yo te animo a que sigas creyendo la palabra de Dios, que es poder, que es verdad. Y que no vivamos en desinformación, sino que vivamos informados, pero que lo vivamos. Y que cuando Jesucristo vuelva a vernos, o cuando nosotros veamos a Jesucristo cara a cara, eso quiero decir, que Él pueda decirnos gracias porque la información que tú recibiste la supiste dar, la supiste vivir, caminaste en verdad, viviste moralmente bien y caminaste en integridad. ¿Por qué no oras ahí donde estás? Gracias porque tú nos has dado la información más preciosa que puede existir en el mundo. Y no queremos vivir desinformados, no queremos vivir en peligro, sino queremos vivir en tu verdad.
Ayúdanos, Señor, a ser personas que vivan en tu verdad. Que no nos distraigamos con información que no vale la pena, sino que nos enfoquemos en esa información espiritual que trae vida. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Lloro por aquellos, Señor, que necesitan de ti, que tú los animes. Oro por aquellos, Señor, que se han distraído más con lo que un ser humano les puede ofrecer. Se han distraído con eso más que venir a tu palabra, Señor. Que tú los restaures, que tú los animes, Señor. Yo oro por aquellos, Señor, que han sido fieles en estar firmes en la información que tú les has dado a través de tu palabra y que la siguen compartiendo para que tú les des ánimo, Señor. Que no haya ningún peligro en nuestras vidas, Padre, por la falta de información, sino que sigamos adelante. En Cristo Jesús oramos. Amén, Señor, amén. Que el Señor te bendiga, sigue adelante. Recuerda que la mejor información que nosotros tenemos, que la mejor información es la que nosotros tenemos, porque tenemos la palabra de Dios y tenemos la verdad llamada Jesucristo. Jesucristo es la verdad. Sigue confiando en Él. Que el Señor te bendiga. Gracias por escucharme. Suscríbete, comparte esta prédica con alguien más y sigue adelante. Dios tiene control de todo. Bendiciones. Bye.